Bueno, mi gente, aquí reportándome les traigo un ejercicio que lo encontré bien entretenido, me gustó, la respuesta me sorprendió. Así que démosle, po. Yo creo que va a ser el último o el penúltimo que voy a hacer porque tengo cualquier frío, acá es como 5 grados, son como las 1 de la mañana. Así que bueno, ¿de qué se trata? Tenemos dos cosas que disparamos con cierta velocidad V0. Una la disparamos con un ángulo alfa y la otra con un ángulo beta. Beta es mayor que alfa. Y las dos velocidades son la misma. Entonces nos preguntan, ¿puede ser que lleguen al mismo lugar si son lanzados con la misma velocidad pero con distinto ángulo? Y bueno, demostrar que es posible y bueno, ojalá ver en qué caso es posible. Y aparte ver si es que podemos expresar la razón de los tiempos que se demoran en llegar, porque no van a llegar al mismo tiempo, van a llegar al mismo lugar pero no al mismo tiempo. Entonces, Em, veamos si es que podemos sacar la razón de los tiempos. Entonces, ¿qué hice yo? Primero escribí el vector de posición, por ejemplo, de mi primera ecuación, o sea, de mi primera vector de posición que genera la parábola más chiquitita. Lo de siempre, la velocidad en el eje X, V0 coseno del alfa por el tiempo, y la velocidad en el eje, y la posición en el eje Y, V0 seno de alfa t menos gt al cuadrado medio. Entonces ahí tengo eso. Y bueno, yo dije que la coordenada I va a caer va a ser cero cuando caiga al piso, po. Y ese tiempo en el que cae al piso lo estoy llamando t sub c. Entonces, la coordenada I en el tiempo t sub c tiene que ser igual a cero. Y ocupo la segunda coordenada del vector de posición. Reemplazo en la t mi t sub c. Y todo esto, que es la I, si se fijan, tiene que dar 0 cuando t sub c sucede. Ahora t sub c yo puedo decir que es distinto de 0, que en el fondo es un tiempo distinto al tiempo 0 en el que los dos estaban en el punto acá, ¿se fijan? Que era otro. Entonces puedo dividir por tc, me queda esto acá, despejo de c con álgebra y aquí saqué el tiempo de caída 1, o sea, el tiempo que se demora la primera pelotita en volver a llegar al piso. Hago exactamente lo mismo para la segunda ecuación, ¿se fijan? Y lo único que cambia, si se dan cuenta, es que la ecuación, en vez de tener un alfa en el coseno, tiene un beta en el coseno, porque las velocidades son iguales y la gravedad igual en ambos casos. Así que el tiempo de caída 2 es 2v0, pero en vez de seno de alfa tenemos seno de beta partido g, haciendo la misma deducción. Ahora si quiero la razón entre los tiempos, pa, divido los tiempos y se van los 2v0 con el 2v0, se va el g con el g y me queda simplemente seno de beta dividido seno de alfa. Esa es la razón entre el tiempo de una en llegar al piso y el tiempo de la otra en llegar al piso. Ahora fíjense que partí un poco por la segunda. Partimos primero sacando la razón entre los tiempos. Y dice que hay que dejarlo expresado en términos de A. Y arriba tenemos un B. Entonces, bueno, todavía no hemos dicho nada sobre que llega en el mismo punto. Entonces, ¿cómo podemos forzar a que llegue al mismo punto? Entonces, para poder forzar que lleguen al mismo punto, yo puedo sacar la ecuación de la parábola, de las dos parábolas, y decir que ambas cortan en el eje X en el mismo punto. Si forzamos eso, vamos a quizás poder tener algo interesante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que primero vamos a sacar la ecuación de ambas parábolas. Y aquí está. ¿Cómo se sacaba la ecuación de la parábola? Ya lo hemos hecho en muchos de estos videos, así que pueden ver los anteriores y seguramente va a haber uno en el que lo hago un poco más lento. Pero como siempre, tenemos que separar las dos coordenadas de mi vector de posición, la coordenada en X, la coordenada Y, y la coordenada en Y la tenemos que dejar en función de en X, porque acá está en función de T. ¿De dónde saco ese X? Bueno, en la de arriba puedo dejar T en función de X. Una vez que tengo t en función de x, reemplazo esa t, que va a ser en este caso x dividido de 0 coseno, aquí y aquí. ¿Se fijan? Una vez que reemplazo eso, obtengo mi y en función de x, que esta es la ecuación de la parábola, si se dan cuenta, porque y, una x acá y una x al cuadrado. Y lo demás son puras constantes. Esto lo hago para el vector 1, el del ángulo alfa. Y hago exactamente lo mismo para el vector 2 del ángulo beta.
también puedo sacar su ecuación de la parábola. Lo único que cambia nuevamente es el ángulo. Así que aquí tengo la ecuación de la parábola del la segunda bala, digamos, la que sale disparada más para arriba, con el ángulo más grande. Entonces, bueno, tengo las dos ecuaciones de la parábola. Ahora, miren lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que acaba de hacer en este coso que apareció? Acá tengo mi ecuación de la parábola, la factoricé por x. La primera parábola y la segunda parábola andan factorizadas por x. Y, acuérdense, y es 0, ¿se fijan? Esto de aquí es 0, cuando esto es 0 o cuando todo esto es 0, ¿se fijan? Obviamente cuando x es 0 y vale 0, eso significa que estamos en el origen, estamos acá. La otra parte importante es cuando esta parte de aquí vale 0. Entonces, cuando todo esto vale 0, todo lo que está dentro del paréntesis igual a 0, esto que tenemos acá, significa que estamos en el x en el que la parábola corta al eje de la abscisa. ¿Se fija? Estamos justo en la posición en que la parábola corta el eje de la abscisa. En este x pasa eso. Entonces puedo despejar esa x, un poquito de álgebra, paso todo esto positivo y después lo que está acompañando a la x lo paso para el otro lado multiplicando, dividiendo y me queda que este es el valor en el cual la primera parábola corta al eje x, ¿ya? No en el 0, el otro valor. Estamos sacando en el fondo este x de acá. Ahora, la otra parábola no tiene por qué cortar al eje x en el mismo valor, si se dan cuenta. Pero ocupamos la misma lógica. Y igual a 0, o sea, estoy en el piso cuando esto es 0 o cuando esto es 0. Este no me sirve, entonces hago que esto sea 0. Y esto es 0 cuando x2 es igual a toda esta cosa de acá. Simplemente despejé el x2. Ahora, como les decía, no tiene por qué ser x1 igual a x2, pero nosotros lo forzamos. Forzamos a que x1 sea igual a x2 y con esa forzadura, no sé si se dice así, con ese forzamiento, estamos diciendo las dos parábolas chocan en el mismo x. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esa forzación? Aquí está la condición. Para que corten en el eje x en el mismo punto, x1 tiene que ser igual a x2 y por tanto estas dos cosas las podemos igualar. Las igualamos. Bueno, se me va el 2b0 con el 2b0, el g con el g y me queda tangente coseno al cuadrado, tangente coseno al cuadrado de alfa, de beta de beta. Ahora si se fijan, la tangente es seno partido coseno. O sea que me queda seno y acá un coseno nomás, porque como hay dos, uno se muere con el que está abajo del seno de acá. Entonces me queda acá seno coseno de alfa y acá me queda seno coseno de beta. Ahora ya resolver esta ecuación trigonométrica nomás. Lo que podemos hacer es jugar aquí un poco con el seno del ángulo doble. Luego los dos se me van. Paso todo esto para un lado. Y aquí puedo ocupar esta identidad trigonométrica que es la resta de senos. Ahora este 2 se me muere porque estamos igualando a 0, así que no importa. Me queda alfa menos beta porque el 2 este de acá me mata esos dos y esos también. Y al finalmente me queda esto de acá. Ahora la solución de eso es que seno de alfa menos beta sea de 0 o que coseno de alfa más beta sea igual a 0. Las dos soluciones de esto me pueden servir. Ahora, seno es 0 en los ángulos 0, 180, 360, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pi k. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está adentro tiene que ser igual a pi k. Ahora, alfa y beta son menores que 90. Entonces, con k igual a 0, me funciona. Me da una solución que es cuando alfa igual a beta. O sea, cuando los ángulos son iguales, va a pasar que estos llegan al mismo punto. Y obviamente si los ángulos son iguales van a llegar al mismo punto, porque si los ángulos son iguales significa que estamos disparando en la misma dirección ambas cosas. Y con la misma velocidad van a llegar al mismo punto. Así que esta solución está bien. Ahora hay que revisar más soluciones. Con k igual a 1 significa que la diferencia entre los dos vectores me da pi. Y eso ya no puede ser, porque significaría que uno de los dos tendría que ser mayor que pi. Y no puede ser, porque son menores que 90 ambos ángulos.
Así que ya tenemos una solución aquí, que alfa igual a beta. Ahora que ya revisamos esto, revisemos la segunda. Y me dice que coseno de alfa más beta igual a 0. Ahora coseno es 0 cuando estamos en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera, etcétera. Y eso se anota como un número impar por pi medios. Entonces revisemos, tenemos que revisar todas las soluciones. Podemos ocupar todos los k. Con k igual a 0, tenemos que alfa más beta igual pi medios. Esta solución siempre me sirva. ¿Qué significa? Que por ejemplo alfa si es 30 y beta es 60, porque así ambos me dan 90, pi medio es 90. Si eso pasa, entonces deberían caer en el mismo lugar. Si uno es 20 y el otro es 80, deberían caer en el mismo lugar. Si uno es 10 y el otro es no. Dije 20, 80, quise decir 10 y 80. Si uno es 25, el otro tiene que ser 65. Y así. Si uno es 45, el otro tiene que ser 45, que es la solución que estaba acá, ¿se fijan? Como son iguales. Pero esto también me dice que es 60-60, 70-70, etc. Ahora con k mayor que 1 es imposible, porque con k mayor que 1 me estaría diciendo que la suma de estos dos ángulos es como mayor que o sea, no puede ser, porque los dos son menores que 90, así que no puede ser k mayor o igual que 1. Así que eso, esta solución está perfecta. Y hay que probarla a ver si funciona. El otro es que como ya tenemos esta solución, fíjense que podemos dejar beta en función de alfa. Y si se dan cuenta, la parte 2 me decía que yo tenía que dejar el resultado de la razón entre el tiempo, esto de acá, en función de alfa nomás. Entonces ahora podemos ocupar lo de abajo, que alfa más beta igual pi medio, para este beta dejarlo en función de alfa. Y eso sería eso de ahí, porque beta es igual a pi medio menos alfa. Y ahí está, sacamos la razón del tiempo y sabemos que cuando alfa más beta igual a pi medios o cuando alfa igual a beta, entonces las dos pelotas deberían caer en el mismo punto. No al mismo tiempo, pero en el mismo punto. Ahora, interesante, veamos si es verdad, pues. Tengo aquí abierto el GeoGebra, así que vamos aquí a ponerle el GeoGebra. Entonces aquí tenemos nuestro... Bueno, yo aquí le tengo todo ya listo. Alfa, o sea, perdón, A y beta son dos vectores, o sea, dos puntos, dos balazos. Y resulta que yo escribí la ecuación de posición de ambos. Ahora, hice que uno tuviese un ángulo de A y el otro tuviese un ángulo de 90 menos A. Por ejemplo, en este caso, A tiene un ángulo de 60 y B tiene un ángulo de 30. Y veamos qué pasa, po. Los dos tienen la misma velocidad, que es 9,5. La gravedad es 10. Y veamos qué pasa si es que echamos a correr el tiempo. Ahí cayó beta. Y ahí cae alfa exactamente en el mismo lugar. Perdón, alfa, beta, nada que ver. B y A. Así que bacán. ¿Y qué pasa si cambiamos el ángulo? Cambiamos el ángulo. Pongamos 80. Entonces uno debería ser un ángulo súper arriba y el otro debería ser de 10. Veamos si cae en el mismo lugar. ¿Ya? Y se nota perfecto ahí que caen, pero en el mismo lugar. Así que, bueno, ahí se salió. Pero eso, a ver, uno de 70 con uno de 20. Se configura automático para que uno sea de 20 y el otro de 70. Cayó más o menos un poquito antes del 6 y el otro está exactamente en el mismo lugar. Así que funciona, bacán. Eso quiere decir que pueden salir a la calle así como con una onda y un transportador y le disparan como una ventana así, y si cacharon que dispararon como en 20 grados, después lo ponen en 70 grados, vuelven a disparar y le pegan a la misma ventana. Cuando la persona que cachó que le habían pegado a la ventana se asoma así para que le llegue en la cabeza, en el hocico. Ya, pero no lo hagan en casa. Pero eso, para eso sirve la física. Así que espero que les haya gustado. A mí me gustó caleta este ejercicio, está entretenido. Así que eso. Adiós. Suscríbanse. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Y muéstraselo a tu mamá. Así, muéstrale. Mira, mamá, este tipo con el jockey está haciendo unos videos de física. Y lo ven así, tomando once, comiendo pancito con palta.